y se trata de un pastor de ovejas que en un punto derrotó a un gigante guerrero. ¿Ustedes saben de quién se trata? Exacto, es la historia de David y Goliat, una historia clasiquísima, y tal vez algunos de nosotros ya hemos escuchado esta historia al menos unas 100 veces, en mi caso un montonal de veces. Pero lo que me gusta de la palabra de Dios es que cada vez que volvemos a ella encontramos una nueva enseñanza, encontramos una nueva palabra de aliento para nuestras vidas. Y mientras yo estaba repasando estos pasajes de la historia de David, pude darme cuenta de algo muy padre acerca de David, y es que David tenía una perspectiva muy clara de quién era él, tenía una perspectiva muy clara de las cosas que él sabía hacer, y tenía una perspectiva muy clara de quién era su Dios. Entonces, eso es lo que hoy quiero enfocarme, y generalmente cuando recordamos esta historia, pues se nos viene a la mente justo esta escena, ¿no? La escena donde David es un valiente y va y derrota al gigante. Pero, ¿qué pasó antes de eso? ¿Qué perspectiva tenían las personas acerca de David? ¿Y qué perspectiva tenía David de sí mismo durante su crecimiento, digamos? Vamos a ver eso, y el propósito de este mensaje hoy es animarnos justo a tener una perspectiva correcta, que es una perspectiva que se parece a la que tiene Dios acerca de nosotros. Entonces, para eso, gracias. Para eso hoy quiero enfocarme en un versículo que en un rato les voy a dar un poco más de contexto porque está un poco incompleto, pero me gusta mucho lo que dice. Dice esto: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Está padrísimo. Está padrísimo, y sin embargo este versículo sucede antes de esta batalla de David, y por eso titulé este mensaje Cuestión de perspectiva. Cuestión de perspectiva, a ver qué tal nos va. Y bueno, gracias por el ánimo. Antes de continuar hablando de David, y ya que esta historia tiene que ver con piedras, me gustaría contarles acerca de mi gusto por recolectar piedras. Y para eso, pónganme una foto de mis piedras, por favor. Sí, esa es una pequeña colección de piedras que tengo. La verdad es que no las tengo categorizadas ni nada. Ahí las ordené y las puse bonitas para mostrárselas a ustedes, pero las tengo guardadas. Y de repente las saco y las miro y me gusta mucho. Es algo que no puedo evitar cuando voy a un lugar nuevo y veo una piedra bonita. No puedo dejarla en el piso, amigos. Yo tengo que recogerla, la veo y la estoy viendo. Y ya me imagino algunas que están llenas de tierra. Digo, si la lavo se va a ver más bonita. Entonces, me gusta mucho recoger piedras, y en mi ciudad natal todavía tengo, en Ometepec, todavía tengo un cofrecito donde de niño guardaba piedras. Y algunas piedras son grandototas y luego las veo y están llenas de tierra y digo, ¿cómo recogí esta piedra? O qué de interesante le había visto en ese momento, ¿no?, a esa piedra. Pero las conservo porque ahora me recuerdan a momentos bonitos, lugares que he visitado, tal vez momentos que he disfrutado en algún punto de mi vida. Y esas piedras, por ejemplo, ahí logro ver algunas de Huatulco, Puerto Vallarta, de Londres, por supuesto. ¿Cómo no iba a recoger piedras? Y de Ometepec, claro, del Río, etcétera. Tengo de muchos lugares. Y con esto, como lo hago muy frecuentemente, he aprendido dos cosas cuando he recogido piedras. La primera que he aprendido es a escoger las piedras más bonitas. Porque luego me pasa que no me decido por una piedra y voy y ya traigo así un montón, y me pasa en la playa que traigo las bolsas del pantalón así llenas de conchitas, de piedras, de todo así, y ya cuando me voy del lugar decido, como no puedo llevarme tantas, entonces ya empiezo a sacar algunas que se parecen, digo, esta tengo más o menos una parecida, y ya las voy sacando y las voy tirando. O a veces no me decido y llego a mi casa con las maletas llenas de piedras, y ya en mi casa digo, bueno, estas no me sirven tanto, las voy a tirar, las voy a poner acá. Y eso sucede. La segunda cosa que he aprendido recolectando piedras es escoger las piedras más pequeñas. Y la lógica detrás de esto es simplemente que entre más pequeñas más puedo llevar. Entre más pequeñas más puedo llevar y también más puedo guardar. Entonces, esa es la lógica detrás de esta segunda cosa. Y un día, tengo un primo que vive en Chilpancingo, y un día me contó que cerca de su terreno estaban haciendo una construcción. Entonces la excavadora vino y cortó un bordo
y se descubrió una veta de piedras bonitas, de cristales. Y yo estaba así como, qué padre. Pero por dentro estaba como, ¿qué? ¡Llévame! Y ya me enseñó unas fotos de unas piedrotas, pero así gigantes que había recogido. Y tenía una foto con su hermano así cargándolo entre las dos, las piedrotas así enormes, y las subían a su camioneta y llevaban un montón. Y de hecho un día que visité a mis papás, ya la casa estaba llena de un montón de piedras. Así piedras llenas de brillo y todo, súper bonitas. Y como Chilpancingo queda en medio de mi ciudad natal y la Ciudad de México, muchos de mis familiares que pasan por ahí, mi primo los llevaba a recoger piedras. Entonces todo el mundo tenía piedras menos yo. Y entonces cuando por fin pasé a Chilpancingo, mi primo me llevó. Entonces yo estaba, pero sí voladísimo, me sentía como un niño otra vez. Y desde que ibas llegando al lugar ibas viendo que había piedras brillantes en el piso. Y yo recogí una, me acuerdo, y mi hermana me dijo, no, esto no es nada, todavía hay más adelante. Y yo no podía imaginar, ¿no? Y entonces cuando por fin llegamos al bordo, vimos algo que la verdad se veía muy X. Entonces, si podemos ver la foto, más o menos se veía así, ¿no? Una piedrota. Y yo, órale, qué padre. O sea, sí estaba padre. Pero poco a poco, y mientras más escarbaba, me di cuenta que se podían quitar como gajitos. Y mi primo me enseñaba unas piedras grandotas y me decía, llévate esta. Y yo le decía, es que no puedo llevármela en la maleta y no tengo dónde guardarla después, mejor me llevo chiquititas. Entonces llené una bolsita chiquitita de puras piedritas. Podemos ver la siguiente foto. Ahí, bueno, casi no se ve, pero en ese huequito se ven piquitos así que están saliendo y son los cristales. Y entonces, pues estaba voladísimo. Si podemos ver la siguiente foto, van a ver el tamaño de piedras que yo estaba recogiendo. Y mi primo ese día llevó su camioneta, entonces estaba subiendo unas piedrotas subía. Y yo llevaba esas piedritas y él como que me miraba y decía, uy, no lleva nada, ¿no? Este cuate. Y entonces cuando llegamos a la casa, le mostré lo que había recogido y él se sorprendió. Y me dijo, no inventes, no pensé que se vieran así esos pedacitos. Yo siempre que voy recojo piedras grandototas. Y sí, en su sala tenía una piedra, no les miento, como así de gigante. Y esos son los pedacitos que yo recogí. Llegué a mi casa contento, incluso hasta les puse cera para que brillara. Y no, yo soy como un mapache. Ahí cosas brillantes y dije, no, está padrísimo esto. Y ahí tengo en mi sala guardadas esas piedritas. Tan preciosas, perdónenme. Y entonces, a mí, ahí en ese momento me di cuenta que mi primo y yo tenemos perspectivas súper diferentes. Entonces, mientras él tiene unas piedras enormes en su casa, que están padrísimas, pero yo no había forma de que me las llevara en el autobús, ¿no? Están padrísimas. Yo tengo unas piedrititas chiquititas en mi casa, que son estas. Y pienso que lo mismo sucede entre Dios y nosotros. Tenemos perspectivas muy diferentes, sumamente diferentes, y necesitamos adquirir esa perspectiva de Dios en nuestras vidas, en vez de solo confiar en nuestra perspectiva, porque Dios ve las cosas que nosotros no logramos ver. Y vamos a leer otra vez este versículo para recordar qué tiene que ver piedras con esto. No juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú la ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Entonces déjenme darles un poco de contexto acerca de por qué el Señor dice estas palabras específicamente, y se las dice al profeta Samuel, ¿no? Entonces Dios le dice al profeta Samuel que vaya y visite a Isaí. Isaí tiene 8 hijos, de entre los cuales uno es David. Entonces le dice Jehová a Samuel, yo he escogido un nuevo rey para Israel, y necesito que vayas a ungirlo, y es un hijo de Isaí. Pero no le da ninguna especificación, no le dice es alto, es delgado, nada. Samuel no sabe nada, Dios solo le dice, yo te voy a ir indicando quién es, yo te voy a estar indicando qué hacer. Y entonces la Biblia no nos dice muchas especificaciones, no nos dice especificaciones acerca de los otros hijos de Isaí, pero puedo suponer que el primogénito tenía el porte de un rey. Seguramente era grande, fuerte y se veía como un hombre de guerra, no como un rey. Yo me lo imagino así, y me lo imagino así por la respuesta de Samuel cuando lo vio. Entonces vamos a ver qué dice 1 Samuel 16:6. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, seguramente este es el ungido del Señor.
seguramente este es el ungido del Señor, ¿no? Y es entonces, en ese momento, cuando Jehová le responde, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Entonces, Isaí, cuando llega Samuel, Isaí le presenta a 7 de sus 8 hijos. A 7 de sus 8 hijos, y para los 7 es la misma respuesta: no, este no es el que yo elegí. ¿Y qué pasó con el 8º hijo? ¿Pueden imaginarse quién era el 8º hijo? Era David, exacto. Su padre, en la perspectiva de su padre, tal vez el más pequeño no tenía aspiraciones de ser rey, o tal vez el más pequeño pues era muy pequeño, ¿no? Mejor le presento primero a los grandes, los que son fuertes, etcétera, que ni lo habían invitado a esta reunión con Samuel, y Samuel tuvo que mandar traer a David tuvo que mandar a la presencia de él a David. Entonces, creo que los humanos somos así, ¿no? Solemos enfocarnos en las cosas grandes, las cosas fuertes, las cosas brillantes, las cosas que más llaman nuestra atención son las que nos impresionan. Creo que como humanos somos muy fáciles de impresionar, y sin embargo Dios pone su mirada en todas esas cosas pequeñitas que nosotros a veces ni siquiera consideramos importantes. Y en este caso sucedió esto con David. Y yo creo que David pasó desapercibido para sus hermanos, para su papá, pero no estaba pasando desapercibido para Dios, y eso era lo importante. Entonces, en 1 Samuel 17, ahora sí, llega la acción. Por fin esta historia que todos conocemos, donde David se enfrenta a Goliat y dice de la siguiente manera. Te recomiendo que lo leas todo, la verdad. Es una historia tremenda. Y para que entiendas por qué llegó David ahí, es una historia muy larga, tenía que escoger qué contarles y vamos a esta historia. Luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura, llevaba un casco de bronce y su cota de malla, hecha de bronce, pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. ¿Y quién no, la verdad? Entonces, David escucha estas palabras y dice: ¿qué? ¿Cómo que van a dejar que este filisteo incircunciso hable así del pueblo de Dios? David se indigna, Saúl se entera de esto y lo manda a llamar a su presencia. Y entonces ahí David se ofrece de voluntario para ir a pelear y ser ese hombre que va a enfrentar al filisteo. Y en la perspectiva del rey, otra vez perspectivas, David era un chamaquito. Es como tu chamaquito, ay no, pobrecito. David era solo un pequeñito niño ante los ojos del rey. Ay, wow, cambió el sonido. Qué padre. Y vamos a ver la respuesta del rey Saúl a esto. En 1 Samuel 17:33 le dijo: no seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Entonces, otra vez podemos ver la perspectiva de un hombre, de un humano. ¿Cómo es la perspectiva de un humano viendo eso grande que está ahí y haciendo de menos lo pequeño, ¿no? Como fue David en este caso. Pero si soy honesto, lo que dice el rey sonaba muy lógico. En su mente de rey, estratega de guerra, suena muy lógico. ¿Cómo este niño va a ir a enfrentar a este gigante? Pero ahí viene lo que responde David. Y
Aquí ya podemos ver la perspectiva que David tenía de sí mismo, en qué concepto se tenía David de sí mismo, y aquí no se queda callado y despliega su currículum ante el rey y le dice, pero David insistió, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del oso y del león, me rescatará de este filisteo. ¡Ándale! Me encanta la respuesta de David. ¡Wow! Pero creo que si David hubiera tenido algo de experiencia en guerra, este hubiera sido el momento preciso para mencionarlo y sin embargo no lo menciona. Lo que significa que su única experiencia era con osos y con leones cuidando a sus ovejas, con un palo, ¿no? Dice que los mataba. Entonces, y me causa como incluso un poco de ternura, ¿no? La experiencia que él está desplegando ante el rey, que no es experiencia de guerra, pero sí es experiencia, ¿no? Entonces, está padrísimo y creo que él estaba seguro de que podía derrotar a este gigante, pero ¿cómo era esto posible? ¿Cómo era posible que sí es una gran diferencia esto, ¿no? A la experiencia que se requería para el trabajo, y David estaba segurísimo de que sí podía contra él. Pero yo creo que David no estaba intimidado por Goliat y no estaba intimidado ni por su estatura, ni por sus armas, ni por su experiencia, ni por su edad, ¿no? Que es lo mismo que la experiencia en algunos casos. Entonces, tras estas palabras de David, el rey accede. Accede, pero creo que es en parte como tratando todavía de cuidar a este muchacho, ¿no? Que cómo se va a arriesgar a ir ahí con el gigante. Le da su armadura. El rey le da su armadura a David y dice esto en 1 Samuel 17, del 38 al 40. Después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con esto, le dijo a Saúl, no estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar con el filisteo. ¡Wow! Y yo aprendo aquí 5 cosas. Hasta este punto aprendo 3 cosas, no sé por qué dije 5, por las piedras. Aprendo 3 cosas de David. La primera es que David sabía quién era. Él no dijo, yo sí he luchado y sí, con guerreros también. No, David dijo, yo soy un pastor de ovejas, he cuidado ovejas, es lo que dice. Lo segundo es que David sabía lo que podía hacer. David dijo, yo he luchado con osos, he matado leones con un palo. Eso fue lo que dijo David que sabía hacer. Y por último, David sabía lo que Dios podía hacer. Porque termina diciendo, de la misma manera en que Dios me ha ayudado con el león y con un oso, de esta misma manera me va a ayudar con este filisteo. Entonces, sabía quién era, sabía lo que podía hacer y sabía lo que Dios podía hacer. Y yo me pregunto, poniendo este escenario imaginario, ¿qué hubiera pasado si David hubiera tomado para sí la perspectiva que el rey tenía de él? Por ejemplo, si después de las palabras que le dijo el rey, no seas ridículo, ¿cómo es que un muchacho como tú va a vencer a un hombre de guerra como él? Si David lo hubiera creído, ¿qué hubiera pasado? Si David hubiera dicho, es cierto, la verdad creo que tiene razón, no sé, fui muy impulsivo, él tiene experiencia en guerra, yo he matado osos, pero no es lo mismo que matar gente, además él tiene toda una armadura completa y esta armadura está súper grande, no me queda, no la voy a armar, la verdad, creo que tiene razón el rey. ¿O qué hubiera pasado si, sí dijo, bueno, sí, no me importa, yo voy a ir todavía, pero se hubiera quedado con la armadura del rey, esa armadura que nunca había usado en su vida
esa armadura que no era de su talla, ¿qué hubiera pasado con David? Y yo creo que cuando David decidió quitarse esta armadura que el rey le había dado y le había proveído para su bien, para que pudiera pelear mejor, lo que sea, yo creo que en ese momento David se estaba aferrando a las cosas que Dios le había dado. David se estaba aferrando a esas pequeñitas cosas que Dios le había dado y las estaba abrazando porque esto era lo que él sabía hacer y esto era lo que él era. Dios le había dado y le había preparado en este aspecto durante toda su vida y David decidió aferrarse a eso en vez de fingir algo que no era. Y si quieres anotar esto, si te preguntan en tu grupo Connect de qué se trató la predicación, ¿se acuerdan? Esta frase les va a resumir un poco. Lo que eres y lo que sabes hacer es lo primero que Dios va a usar. Lo que eres y lo que sabes hacer es lo primero que Dios va a usar. Y tal vez en algún punto de esta historia, David parece un poco soberbio, ¿no? Como, sí, yo puedo, ¿cómo no voy a poder si yo he matado osos? Tal vez te lo ha parecido que confía demasiado en él, confía demasiado en estas habilidades. ¿Será que David estaba poniendo demasiada confianza en sí mismo? Y yo te voy a decir lo que pienso de David. Porque fíjense que es algo curioso que pasa en el mundo y siempre he creído que las entrevistas de trabajo son lo más raro. Porque cuando vas a una entrevista de trabajo lo que tú tienes que hacer es venderte y hablarte maravillas de ti mismo, ¿no? Yo he hecho esto, yo he hecho el otro, yo saqué este problema adelante, yo resolví de esta manera, soy el indicado para este trabajo porque esto no van a encontrar nadie igual que yo merezco este trabajo, ¿saben? Y eso es lo que te enseñan todos a decir, ¿no? Yo cuando estaba buscando trabajo me metí a YouTube a buscar como qué decir en una entrevista de trabajo y cosas así. Todos te decían, habla con seguridad, que todos sepan lo valioso que tú eres para la empresa y por qué no hay nadie como tú y por qué otros no van a darle a la empresa lo que tú le das, ¿no? Entonces a mí se me hace bien raro eso y es súper incómodo, la verdad, pero eso es lo que nos enseñan, ¿no? Y ante la perspectiva de Dios funciona diferente. Porque en la perspectiva de Dios, Él no se fija en todas estas habilidades, incluso Él se fija en las cosas que parecen lo menos indicado. Mientras las empresas buscan lo más indicado, Dios busca lo que parece menos indicado ante nuestros ojos, ¿no? Y te voy a decir lo que yo pienso de David y esto que aparenta ser autoconfianza desmedida, ¿no? De un muchacho. Yo creo que David actuó de esta manera por una sola razón que no era la confianza en sí mismo o la confianza en sus habilidades. Yo creo que David actuó de esta manera porque David sabía que Dios lo había elegido. David sabía que Dios lo había elegido, el Espíritu de Dios estaba con David, él sabía que no estaba solo en esta tarea, él comprendía quién era su Dios, sabía lo que Dios había hecho en el pasado, en su vida. Esto es lo que sabía David y yo creo que esto fue lo que le dio la convicción para actuar con valentía, para actuar con convicción. La perspectiva de David no fue afectada por la perspectiva de los demás. Cómo lo veían los demás, eso no fue importante para David y me sorprende, la verdad, habla de una persona que sabe perfectamente que Dios lo eligió. La mirada de David estaba en Dios. Y eso determinaba su perspectiva, no la perspectiva de los demás. Entonces su confianza estaba únicamente en Dios, no en sus habilidades, no en su experiencia. Y esta hazaña incluso no se ofrece él porque diga, yo aquí voy a quedar bien parado, necesito la recompensa que el rey está dando. David todo el tiempo menciona que cómo se atreven a meterse con el pueblo de Dios. Y él quería que su Dios fuera reconocido, quería que su Dios fuera respetado, que su Dios fuera adorado por todos. Nos queda claro que David quería darle la gloria a Dios con esto. Y muchas veces lo que nosotros tratamos de hacer con las cosas que Dios nos da es darnos más gloria a nosotros. Pero en la perspectiva de David, las cosas que Dios le había dado eran para servirle a Dios. Y esto nos queda mucho más claro
Cuando leemos Primera de Samuel 17, del 45 al 47, en ese momento que David se acerca a Goliat, justo frente al enemigo, David declara victoria con estas palabras: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. David tenía una perspectiva clara de quién era él, pero también tenía una perspectiva muy clara de quién era su Dios. En su currículum decía: sí, yo soy un pastor, pero este es mi Dios. En su currículum decía: yo sé hacer estas cosas, pero esto es lo que sabe hacer mi Dios. Lo que sucede después de estas palabras ya es historia. Es historia porque David utiliza tan solo una de las 5 piedras que había agarrado, utiliza solo una, va al campo de batalla, enfrenta a Goliat, lo derriba a este gigante guerrero. Lo menos probable que podría pasar sucede. Los filisteos huyen, el pueblo de Israel tiene la victoria y David desde ese momento se convierte en una leyenda. Su vida cambia por completo. Y volviendo a nuestro versículo clave del día de hoy, el Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. David fue juzgado por su apariencia, fue juzgado porque era solo un muchacho, fue juzgado por su poca experiencia, fue juzgado por las armas que parecían indefensas ante los ojos de los demás. Y en realidad esta situación entera parecía un completo desastre, parecía que iba a terminar en un fracaso. ¿Cuántos soldados capaces, bien armados y con experiencia tenía el rey Saúl a su disposición? Pero ninguno de ellos tenía un corazón como el de David. Ninguno de ellos tenía la convicción que tenía David en Dios. Saúl tenía todo un ejército bien armado, pero también era un ejército bien atemorizado. El Señor miró el corazón de David, que estaba dispuesto, y esa disposición fue suficiente. Dios no está buscando personas capacitadas, Él está buscando personas que estén dispuestas. Desde la perspectiva humana, David no tenía nada, pero desde la perspectiva de Dios, David tenía lo suficiente. Y tal vez en nuestras vidas algunas personas nos han descalificado por falta de esto, falta de lo otro, falta de aquello, y puede ser que nosotros ya hayamos adoptado esa misma perspectiva de las personas sobre nosotros mismos, pensando que necesitamos el talento de aquel, la experiencia de aquellos otros, el conocimiento de estas personas, y nos hemos llegado a sentir como que somos inútiles a los planes de Dios y los propósitos que tiene. Tal vez hemos intentado ponernos la armadura de alguien más, una armadura que no es de nuestra talla, y hemos terminado fingiendo ser alguien más solo para ser aprobados ante los demás. Tal vez hemos menospreciado lo que Dios nos ha dado, lo que ha puesto en nuestras manos, porque son 5 piedras y no es una armadura de bronce, vistosa, grande, brillante. Dejemos de creer estas mentiras, dejemos de tener estas perspectivas humanas y tomemos la perspectiva de Dios, donde sabemos y reconocemos que Él puede utilizar cualquier cosa. Y no me malinterpreten, porque esto no significa que debamos ser conformistas, que no debamos buscar tener más experiencia, buscar tener más conocimiento, más crecimiento. Definitivamente esa es una meta de todos. Necesitamos crecer en espíritu, en conocimiento, en fe.
y entregar obviamente nuestra excelencia a Dios en todas las cosas que hacemos. Pero una realidad también es que Dios va a comenzar con lo que somos en este momento. Entonces, ¿por qué seguir dándole largas? Lo que eres y lo que sabes hacer es lo primero que Dios va a usar. Entonces, si esto es lo primero que Dios va a usar, yo quiero preguntarte el día de hoy, ¿tú sabes quién eres? ¿Sabes cuáles son tus habilidades? ¿Sabes quién es tu Dios? ¿Conoces a tu Dios? ¿Sabes las cosas que Él sabe hacer? ¿Estás dispuesto a dejar todo en sus manos para que Él se lleve la gloria? Necesitamos tener las respuestas a estas preguntas, las necesitamos tener claras. Porque si no tenemos claras estas cosas, nos arriesgamos a apropiarnos de perspectivas humanas, de perspectivas de otras personas que tienen sobre nosotros. Si no tenemos estas respuestas claras, nos arriesgamos a terminar fingiendo ser algo que no somos. Nos arriesgamos a estar usando una armadura que más que ayudarnos, nos estorba. Dios definitivamente puede usar nuestras vidas con las habilidades que ya tenemos en el lugar en donde estamos. Y la verdad es que no importa si eso nos parece poco o mucho, o no importa si a los demás eso les parece suficiente o insuficiente, porque al final de cuentas es lo menos relevante para Dios. Me gustaría complementar la frase que les compartí hace un momento, complementarlo un poco más. Y si te preguntan de qué se trató la predicación, agrégale esto también. Lo que eres y lo que sabes hacer es lo primero que Dios va a usar. Y sin embargo, no es lo primero que va a mirar. Lo primero que Dios va a mirar en ti es la disposición de tu corazón. Y eso es algo que el ojo humano no podrá ver. Es algo que Dios ve. Entonces, si Dios hoy examina nuestros corazones, ¿va a encontrar corazones dispuestos o va a encontrar corazones atemorizados? Si Dios hoy examina nuestros corazones, va a encontrar corazones agradecidos por las cosas que tenemos en nuestras manos, por las habilidades que Dios nos dio, por el lugar donde estamos, y aprovechando todo eso para ir hacia sus propósitos, para avanzar en el reino, o simplemente va a encontrar corazones que se quejan porque quieren más, pero no han aprendido a aprovechar esas 5 piedras que están en sus manos. Entonces, hoy yo quiero animarlos a que usemos las 5 piedras que Dios nos ha puesto, que nos ha dado, las habilidades que ya tenemos, quiénes somos en el lugar en donde estamos. Utilicemos todas esas cosas para seguir avanzando. Todo lo que ponemos en manos de Dios se vuelve increíble. Todo lo que parece improbable se vuelve probable cuando está en manos de Dios. Y lo único que Él está buscando es la disposición de tu corazón. A mí me sorprende pensar que David no fue un pastor de ovejas toda su vida. David no se quedó solo utilizando una honda toda su vida con piedras. David se convirtió en un rey, se convirtió en un guerrero y en una leyenda por todas las hazañas que él hizo en la guerra, ¿no? Y como rey también. Pero Dios comenzó con este pastor que sabía bien quién era y los recursos con los que contaba. Comenzó con eso. Dios comenzó con eso. Y puede comenzar con las cosas pequeñas de nuestras vidas también, al igual que en la vida de David.